Muy buenas tardes, estimados alumnos de la asignatura de Derecho Penal Mexicano. Como lo habíamos comentado en la primera sala online, debido a las fallas que tuvimos en el audio, me he permitido realizar esta breve grabación para que ustedes puedan acceder a el contenido que tuvimos en nuestra primera sala online, recordándole que también estamos a sus órdenes en las cuatro vías de contacto. La primera, los mensajes a través de la plataforma, los cuales serán contestados de manera inmediata. Los mensajes a través del correo electrónico, poniendo a sus órdenes el correo electrónico ruben.blanca@yeo.edu.mx. Nuestra tercera vía de contacto, la vía telefónica directa con un asesor, es el 636-4449, la extensión 223, y la vía presencial, aquí donde los podemos atender en el Centro de Innovación y Desarrollo Académico en la 2 Poniente 1909, Colonia San Matías. Los temas que abordamos en nuestra primera sala online son relativos a nuestra unidad 1, básicamente con los temas del derecho penal mexicano, la definición, los antecedentes y sus características. Habíamos comentado que nuestro sistema penal en México ha sufrido grandes transformaciones. Estas transformaciones no solamente son de carácter legislativo, sino operativo. Uno de los mayores logros en los cambios de este sistema, ventajas que tiene, es que muchos de los asuntos se van a poder solucionar a través de los medios alternativos de solución de controversias, y es por ello que existe ya una ley nacional de mecanismos alternativos, y el uso adecuado y debido de estos mecanismos, donde obviamente prevalezca la voluntariedad de las partes, pues va a significar un ahorro, evitar las consecuencias negativas que tiene tanto para el imputado como para la víctima este tipo de trámites, obviamente privilegiando en todo momento la reparación del daño. Y también otro aspecto muy importante de este nuevo sistema es el equilibrio entre los derechos del imputado y los derechos de la víctima. Esto quiere decir que se equiparan, pero desafortunadamente muchos de estos derechos de ambos sujetos dentro del proceso penal se encuentran desequilibrados, pero en la parte operativa. Esto quiere decir que así como la autoridad y los terceros deben de respetar los derechos del imputado, pues así también deben de respetar los derechos de la víctima. Entonces, es por ello que hemos estado transitando en un sistema tradicional o mixto a un nuevo sistema acusatorio. Ya tendremos oportunidad de comentar más adelante en nuestro curso algunas características, ventajas, desventajas, pros, contras, antecedentes de este nuevo sistema. Solamente quisiera yo comentarles a manera de generalidades de que nuestro sistema es un sistema híbrido, es un sistema que se copió en parte del sistema chileno y del sistema norteamericano y se implantó en nuestro sistema jurídico mexicano. Esto acarrea problemas, sí, porque nosotros podemos tener un modelo de justicia, pero puede o no acoplarse a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestra manera de pensar, hasta nuestra idiosincrasia, y esa es una de las partes que más se critican de este nuevo sistema, en donde, pues a lo mejor legalmente, operacionalmente, instrumentalmente, podemos tener un sistema adecuado, un sistema con bastantes garantías, pero en nuestro país pues desafortunadamente no tenemos eh, una cultura de la legalidad, del respeto a la ley, en donde ambas partes entiendan las consecuencias de sus actos y las acepten también estas consecuencias de los actos. Entonces es por ello que ahorita de manera inusitada hemos visto que en el inicio de este nuevo sistema lo que hemos visto es un inusitado aumento de la violencia, un inusitado aumento de los delitos, y todo esto debido a que el delincuente pues no está sintiendo esa reacción que tiene el Estado frente a precisamente al fenómeno delictivo, y las corporaciones policíacas, las corporaciones del Ministerio Público, los tribunales, en cierta manera no están cumpliendo con sus objetivos que tienen para este nuevo sistema. Entonces es por ello que nosotros recae gran parte de esta responsabilidad de que se termine de implementar de manera correcta este sistema y
Y cuando una vez que hemos entrado a este sistema a través de su implantación, lleguemos a su consolidación, que la consolidación no se va a poder evaluar ni en 2 ni en 3 años, va a tener que pasar un periodo mayor de 5 años para que podamos ver los resultados y desafortunadamente en algunos estados de la República y a nivel federal, pues desafortunadamente los resultados seguramente van a ser negativos, lo estamos viendo. El legislador también no ha entendido esta dinámica del nuevo modelo de sistema de justicia y ha creído que aumentar las penas e incorporar nuevos delitos, ha sido suficiente para evitar la incidencia delictiva y esto no es del todo correcto. Sabemos que ni con el aumento de penas ni con la creación de nuevos delitos el fenómeno delictivo se va a contener. ¿De qué nos sirven miles de cámaras, policías, agentes del Ministerio Público, si no tomamos medidas preventivas, ¿no? Entonces, el derecho penal, pues no solamente debe de ser de contención, sino tiene que ser también de prevención, medidas preventivas, políticas criminales que desafortunadamente no se han estado tomando por ningún nivel de gobierno. También, bueno, tuvimos a bien explicar en nuestra charla del día de ayer que pues el derecho penal pues cumple una función muy importante dentro de la sociedad, el mantenimiento del orden a través de una serie de conductas que están establecidas en los códigos penales bajo la amenaza de una pena, de una condena. Generalmente estas penas y condenas son penas privativas de la libertad, multa, penas pecuniarias, penas suspensivas del derecho. Entonces es por ello que un objeto primordial del derecho penal, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, es que establece y regula el castigo a los delitos, a los crímenes, a los delitos, a través de la imposición de este tipo de penas o de condenas. Y obviamente estas condenas son para la gente que puede responder frente al delito, es imputable, tiene mayor de 18 años, tiene plena capacidad mental, o en su caso las medidas de seguridad que, como ustedes saben, se les aplica a los menores de edad o a los que sufren una deficiencia mental, no pueden responder por sus actos. Entonces, por eso es que se aplican estas dos maneras de reaccionar al delito, que son como son las penas y las medidas de seguridad. Y también es importante dentro de esta parte introductoria conocer que en el derecho penal pues se divide en el derecho penal objetivo y en el derecho penal subjetivo. En el derecho penal objetivo es una parte muy importante del derecho penal, sin el cual no existiría, que se refiere a la norma jurídica, la existencia previa de la norma para poder aplicar las sanciones por estas conductas de carácter delictivo, ¿no? Esto tiene estrecha relación con los principios del derecho penal. No hay delito sin pena, no hay pena sin delito. Sine delicti, sine crimen, sine delicti y sine poena, sine delicti. Entonces, por ello que esta parte del derecho penal objetivo es muy importante y también conocer el derecho penal subjetivo, que es la aplicación de las sanciones por las conductas que se consideran delictivas en las hipótesis que se han previsto en los propios códigos penales. Nosotros sabemos, si hemos consultado, que seguramente lo han hecho, nuestro código penal, tanto federal como local, viene dividido el código en dos partes, la parte de las generalidades, la parte de la parte sustantiva y luego la parte de los delitos en particular. Y esos delitos en particular, si ustedes observarán, pues viene una serie de conductas que el legislador ha prohibido, que se consideran conductas prohibidas, y a la par y al parejo están conductas privativas de la libertad, una sanción corporal y una sanción de multa. Esto es algo tradicional, es lo que ha permeado en prácticamente todos los códigos penales en el mundo. Algunos de ellos han incluido otras penas como y que también en México se han aplicado, como el trabajo a favor de la comunidad, las penas suspensivas de derechos, la disolución de sociedades, etcétera, ¿no? Pero obviamente pues esto no ha servido como tal para hacer una amenaza frente a la sociedad para que la persona no lo cometa, ¿no? Entonces es por ello que una combinación adecuada entre el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo es lo que da nacimiento, da origen
a nuestro derecho penal, ¿no? Y que se apliquen esas sanciones, obviamente, frente a procedimientos claros, un debido proceso, y donde obviamente las partes tengan oportunidad, en su caso, de acusar en otro caso de defenderse y poder ofrecer pruebas donde se pueda decretar la responsabilidad o no de la persona responsable de un hecho considerado por la ley como ilícito, ¿no? Y obviamente, a la par de de este código sustantivos, donde se contemplan los delitos en particular, existen normas instrumentales, normas procedimentales, que es precisamente uno de los cambios que se tuvo en el nuevo sistema de justicia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, un código único, un código unificado, donde todos los procedimientos penales tengan un mismo trámite, donde se pueda llevar a cabo bajo ciertas fases perfectamente delimitadas, y donde cada una de las partes pues tengan una actuación, pues obviamente, que se respeten sus derechos, que se respeten sus determinadas garantías. Entonces, esa combinación de los cuerpos normativos, tanto sustantivos como instrumentales, y la aplicación de las sanciones, pues es uno de los objetivos primordiales de nuestro derecho penal. Y no solamente como el derecho en general, que como ustedes saben es la regulación de la conducta del hombre en sociedad, sino aquí va más allá, es tutelar y proteger los bienes jurídicos más preciados de la persona por medio de las conductas delictivas. Esto quiere decir evitar conductas tan nocivas como la privación de la libertad en el caso del secuestro, como la pérdida de la vida en el caso del homicidio. Esto quiere decir que uno de los temas que nuestro derecho penal toca muy puntualmente es la defensa de esos bienes jurídicos, y es por ello que por cada figura delictiva se establece una sanción y además se protege un bien jurídico. ¿Cuáles son esos bienes jurídicos? Pues los de mayor valía son la vida, y de ahí sigue la libertad, el patrimonio y algunos otros bienes jurídicos, inclusive ahora ya los animales tienen derechos, con la inclusión del maltrato animal, pues ya se le está pues prácticamente categorizando de que estos animales pues también tienen derechos, ¿no? Entonces es por ello que en nuestro derecho penal cumple una función social muy importante, y en este pues está mantener una relación armónica, estable frente a las personas, y obviamente esas normas pues corren a cargo del legislador. Hay quienes dicen que son impuestas, otras que pues nosotros mismos, al cederles ese poder a los legisladores, estamos aceptando que se impongan esas penas con el ánimo de proteger ahora sí que la paz social, el orden público, ¿no? Y nosotros sabemos que el Estado dispone de las medidas coercitivas, a través de los órganos de procuración e impartición de justicia, para poder hacer uso de la fuerza cuando sea necesario, y pues obviamente que toda la fuerza de la ley del Estado recaiga en quien transgreda esos bienes de carácter jurídico, o los ponga en peligro o los lesione, ¿no? Sabemos que dentro de las categorías de los delitos están delitos que solamente afectan intereses de carácter particular, y hay otros delitos que no solamente dañan a los particulares, sino que dañan a la sociedad en general. Entonces, para esas dos lesiones, para esos dos tipos de delito, es por ello que surge la existencia y se hace necesaria del derecho penal. Y en México, pues obviamente, nosotros tenemos una corriente de mucha influencia de España, precisamente por la relación cultural que tenemos y también normativa, y a su vez del derecho romano germánico, que vamos a ver que muchos de los códigos de la antigüedad, el código de Hammurabi, la ley del talión, las leyes de las 12 tablas, la propia Biblia, los libros sagrados, pues todas esas primeras disposiciones para respetar los bienes tutelados en la actualidad pues siguen permeando nuestros códigos, y muestra de ello es el primer delito contemplado, que es el homicidio. O sea, no cometerás, no privarás de la vida a otra persona, y así otros delitos que incluso nosotros lo podemos ver en los 10 mandamientos, pues no es otra cosa más que establecer un catálogo de delitos, de conductas que se han considerado
dañosas para toda la sociedad. Y desde luego que el Estado pues dispone de estas herramientas para reaccionar frente al delito. ¿Y cuáles son esas dos herramientas? Las que imponen los órganos jurisdiccionales, que son las penas, obviamente cómo se va a compurgar esa pena, qué consecuencias va a tener para quien recibe la condena y cómo le va a servir para que se arrepienta del hecho cometido y que se pueda reinsertar a la sociedad. Y las medidas de seguridad, que como sabemos son aquellas que se aplican a los menores de edad, porque sabemos que ellos no tienen toda la responsabilidad, es una responsabilidad compartida entre la sociedad, sus padres y ellos mismos, y obviamente también para los inimputables, los que no pueden comprender la magnitud y el alcance de sus hechos. Entonces es por ello que dentro del derecho penal, pues la pena se considera como una restricción de esos derechos del responsable en el ánimo de que ya no pueda, ya no incurre en ellos y que desde luego pues se pueda ajustar y reincorporar a esta sociedad. Comentando un poco los antecedentes, es que pues el delito siempre ha existido desde la época primitiva, aunque no existía una normatividad, el mismo grupo, el mismo conglomerado social consideraba que conductas ya eran de por sí dañosas pues, para el grupo y es por ello que en los primeros tiempos quien cometía ese tipo de conductas pues era desterrado o del grupo o lo privaban de la vida, ¿no? Entonces, aunque no estuviera un orden establecido, ya existía ese derecho penal y lo aplicaba el más fuerte, el que comandaba precisamente ese grupo, ¿no? Y no solamente se consideraban ataques a determinados bienes, por ejemplo, la familia, la honra, etcétera, también estaban protegidos y es por ello que el derecho penal no puede permanecer estático. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho penal evoluciona, se adecua a la realidad social y por eso es muy cambiante. Conductas que antes no se consideraban delictivas, ahora ya lo son. Conductas que se consideraban delictivas antes, ahora no lo son. Han desaparecido delitos, se han incorporado nuevos delitos, pero como sabemos esto no ha sido suficiente, por lo menos en nuestro país, no ha sido suficiente para evitar que se vuelvan a repetir esas conductas delictivas y causar un arrepentimiento precisamente en el responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha desentendido la parte de la prevención y nos hemos dedicado más a un derecho penal de contención. Nadie lo puede negar. Hemos visto, por ejemplo, en algunos estados helicópteros, policías, armamento, carros cada vez blindados, mayor vigilancia a través de las cámaras, pero esto no ha inhibido en la proporción que se ha querido el delito. ¿Por qué? Porque nos ha faltado por qué se origina, por qué la gente se orilla a cometer ese ilícito. Entonces, esa parte de prevención es la que se ha quedado rezagada, se ha quedado relegada y hasta ahorita no hemos encontrado la fórmula para empezar a atender al núcleo social, empezarlo a atender y además pues evitar que los jóvenes caigan en los vicios, que caigan en la drogadicción, que caigan en la violencia, porque pues obviamente esto pues es lo que genera la situación que actualmente tenemos, ¿no? Entonces esto siempre ha sido a través de la historia de la humanidad y en la actualidad pues nuestros códigos penales siguen ese tipo de tradiciones, ¿no? También es importante mencionar que en el Estado moderno, ya como lo conocemos en la actualmente, la facultad de las sanciones de los delitos pues recae en el Estado, ¿no? El Estado es quien tiene el monopolio de la fuerza, ahora sí que de la fuerza, puede castigar, puede penalizar esos delitos y cada esos tres elementos o entes en los que se divide el Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, pues tiene una función muy importante para el mantenimiento del orden. Y como nosotros sabemos, el poder ejecutivo pues tiene una función importante en México porque de él depende el Ministerio Público, tanto federal como local, y el Ministerio Público pues aunque ya en el nuevo sistema ya no tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal porque los particulares ya pueden promover acción penal de particular para algunos delitos menores, el Ministerio Público pues todavía tiene a su cargo la investigación,
la persecución de los delitos y de los responsables, lo que ahora llamamos los fiscales, y por eso es que si no se hace un trabajo debido desde esa parte, pues obviamente va a haber problemas en la administración de justicia. También en la parte del ejecutivo depende la policía, las policías federal, municipal o local. Entonces la policía también tiene un papel muy importante en la conservación del orden, en la manera en que el Estado se enfrenta hacia el delito, y en la parte del legislativo, pues obviamente tiene una parte muy importante como son la creación de las leyes penales, la adecuación, la regulación, y que estas leyes penales pues obviamente cumplan con la finalidad para la cual fueron creadas, y no solamente incorporar nuevos delitos porque sí, o aumentarle su sanción, porque esto sabemos que esto ya está rebasado y esto no está sirviendo para contener la violencia o el índice delictivo. Y finalmente el Poder Judicial, pues obviamente también pues tiene un papel importantísimo como representante, como parte del Estado, porque pues obviamente es quien va a decidir el derecho, va a resolver controversias entre la aplicación de la norma, la interpretación de la norma, y esto recae en los órganos jurisdiccionales. Esto quiere decir que pues todos esos órganos jurisdiccionales tienen una responsabilidad de administrar justicia de manera adecuada, pegada a la normatividad, a la Constitución, a las convenciones internacionales, y garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso. Pero como ya lo ha comentado, no solamente para quien es señalado por un delito y se le va a tener que seguir un proceso, sino también de parte de la otra parte de la víctima, ¿no? La víctima también tiene derechos, también tiene eh, eh, manera de hacer valer pruebas, de hacer valer sus alegaciones y de poder acceder a recursos simples, a acceder a recursos sencillos para garantizar precisamente esos derechos establecidos pues no solamente en la Constitución, sino en las convenciones internacionales y en la normatividad penal como tal, ¿no? Entonces es por eso que en esta parte introductoria de nuestro curso podemos llegar a la conclusión de que pues el derecho penal constituye una parte del derecho de punición, la punibilidad, la, la facultad del Estado de imponer penas para hacer cumplir la norma, ¿no? Y la finalidad máxima, aunque no es la única, pues es el promover una convivencia sana, una convivencia armónica, y que pues se evite la repetición precisamente de esos ilícitos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que podemos abarcar en parte de evolución de las normas. Las normas penales no son estáticas, siempre se van ajustando a esa normatividad. Por ejemplo, de los delitos informáticos, pues quedó rebasado al derecho penal en algún tiempo. Entonces, por eso se hizo necesario tener, tanto en la cuestión operativa como en la cuestión normativa, leyes de avanzada que pudieran atender precisamente esos delitos, ¿no? Y que, pues, ya sean bienes jurídicos de mayor o de menor valía, pues la norma debe cumplir con esos intereses y valorar el interés particular frente al interés general, ¿no? Nosotros sabemos de que también en el nuevo sistema de justicia lo que se quiere prevalecer es el arreglo, los acuerdos de reparación entre las partes, si esto es posible, si hay voluntad de ellos, y evitar precisamente las consecuencias negativas que tiene un procedimiento penal, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ese tipo de procedimiento no logra sus objetivos? Pues vamos a llegar a la autotutela, a la autodefensa, y eso pues obviamente sería un retroceso en lo que existía en la antigüedad, y cómo es posible que el Estado no pueda cumplir con sus funciones, y a nadie le gustaría que llegáramos a ese momento de hacernos justicia por propia mano, porque lo único que acarrearía es un desorden, ¿no? Es un desorden y que obviamente no se cumpla con las finalidades del derecho penal, ¿no? Y finalmente me gustaría comentar rápidamente que antes las penas eran inusitadas, llámese la pena de muerte, los azotes, los palos,
Algunos países todavía en sus legislaciones penales conservan la pena de muerte como la pena máxima. Algunos ya la han prescrito de sus legislaciones, como es el caso de México. Muy difícil que se vuelva a instaurar y avanzamos de un periodo de crueldad a un periodo de humanización. Ustedes recordarán a César Beccaria, que es el primero que se pone a discutir si precisamente esas penas inusitadas han servido para evitar el fenómeno delictivo, y él se plantea en su libro de que esto no es correcto, ¿no? Esto no ha servido para eh, tener la finalidad de no volverse a repetir el ilícito, y él plantea un periodo de humanización de las penas corporales, la pena de prisión, la privativa de la libertad, y también, pues obviamente, significó un avance importante en que los códigos pudieran adoptar gran parte de esas ideas, y finalmente también estas teorías han sido rebasadas porque pues ya ni con la pena privativa de libertad se han logrado los resultados deseados, ¿no? Y hemos caído en ese vicio de tratar de incrementar los delitos, tratar de incorporar nuevas sanciones más altas, y pues obviamente esto no ha servido, por lo menos en nuestro sistema jurídico. Entonces, pues si ya hemos transitado en etapas que las consideramos rebasadas, ¿por qué retroceder? ¿Por qué retroceder? ¿Por qué la sociedad quiere tomar esa justicia por propia mano? Pues no es lo más correcto, ¿no? Entonces, pues por ello que pues necesitamos replantear hacia dónde quiere que vaya el derecho penal, pero no solamente en la parte teórica o normativa, sino en la práctica, en la parte práctica y en la parte operativa, ¿no? De que efectivamente el responsable, a través de un proceso justo, se le sancione, ¿no? Y eso sirve en él para que no pueda reincidir en esas tipo de conductas. Lo que no está pasando, esto quiere decir que de un universo de delitos, muy pocos se denuncian y también muy pocos llegan a proceso, y otra parte muy pequeña llega a dictarse sentencia, a imponerse esa condena. Entonces eso es grave porque pues no, lo único que está haciendo es generar un vacío de autoridad, impunidad, y, y pues se rompe precisamente esa armonía social, ese contrato social, porque no se está sancionando como se plantean los códigos al responsable de esos ilícitos, ¿no? Entonces, el derecho penal, pues lo podemos reconsiderar como la expresión máxima del poder punitivo del Estado, y en la conservación del hombre. Hay muchas definiciones del derecho penal, hay estudiosos que pues nos han dado sus propias definiciones. La mayor parte de ellos son del derecho alemán. De hecho, muchos de los principios que rigen al derecho penal vienen precisamente de corrientes de teóricos alemanes. Yo les invito a que puedan hurgar un poco más sobre estas corrientes del derecho penal en la antigüedad, en el derecho alemán. Yo tendré oportunidad de subirles una lectura en torno a ello. Y dentro de estos principios, algunos los mencionamos en nuestra sala: intervención mínima, intervención legalizada del Estado frente precisamente al delito, y obviamente la finalidad, la tutela de esos bienes jurídicos. ¿Con qué otras ramas del derecho se relaciona el derecho penal? Pues prácticamente con todas: el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho internacional, ¿no? También les recomiendo que puedan leer El derecho penal del enemigo de Gunther Jacobs, para que ustedes puedan tener una visión más amplia de la finalidad del derecho penal, hacia dónde quiere que llegue el derecho penal. Obviamente, como les decía, muchas veces la aplicación del derecho penal pues es distinta de sistema en sistema, y nos tenemos que aterrizar precisamente a nuestro modelo, hasta nuestro sistema jurídico mexicano. Y como sabemos, por la elevación de las penas, pues no ha sido suficiente para tener ese efecto de disuasión frente a quienes quebrantan el orden.
Y finalmente para lo que comentamos en, aquí en nuestra sala acerca de la dogmática, vamos a tener que retomar parte del estudio teórico del delito, la dogmática penal, cuestiones como el tipo penal, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la punibilidad, pues vamos a comentarlo en nuestras próximas sesiones. Es una parte muy importante la teoría en el derecho penal y sobre todo más que nada ahorita en el nuevo procedimiento penal, esta parte dogmática la vamos a utilizar en la formulación de la teoría del caso. Entonces vean qué tan importante es que podamos retomar, perdón, esta parte de la teoría del delito. Y ya tendremos oportunidad de comentar pues estas bondades, por lo menos en el papel, en la legislación de este nuevo sistema de justicia penal y obviamente veremos a través del tiempo si realmente fue una decisión acertada la implantación de este modelo o nos haría falta algunas otras cuestiones para poder consolidar y equilibrar esos derechos del imputado con los derechos de la víctima. Pues es básicamente lo que comentamos. Una disculpa por los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero por eso es que hemos grabado este complemento. Recuerden su actividad de aprendizaje, tiene que ver con la dogmática jurídica penal y si tienen alguna duda, no duden, ahora sí que no duden en contactarme a través de las vías de contacto y desde luego quedo a sus órdenes. Muy buen día.